nuestro alimento, la luz seguía nuestro andar. Un mismo Señor, una misma fuente de inspiración, y es por su gracia que somos hoy hijos de Dios. Amén. Podemos decir amén, porque verdaderamente Dios es el que permite que tengamos esa paz en medio de la tormenta. Amén. Ahí te plagiaron, Porfirio, ¿qué? Ahí o qué. Todo mucho mejor. Hermanos, Dios sigue hablándonos a nuestro corazón. En este tiempo, esta mañana, hay varias familias que no están con nosotros, están de viaje. La familia Sierra, están en Monterrey. Un tío de Benjamín fue llamado a las mansiones celestiales, al igual que la consuegra de Quintín, que están en Poza Rica. Y también nuestra hermana Leti está de viaje, y hay varias familias que por la cuestión climática también están no de viaje, pero sí con problemas de salud, particularmente donde tienen niños pequeños. Y obviamente ayer hubo una gran celebración con el enlace matrimonial de Zaira y Nico, y yo creo que se quedaron bailando hasta las 6 de la mañana porque pues algunos no están aquí, y espero que Saraí esté. ¿Estás despierta, Saraí? ¿Sí? Ok. La vida de la iglesia está llena de altibajos, está llena de sentimientos encontrados, está llena de experiencias difíciles, pero todo esto puede ser lleno también de la presencia de Dios. Y Dios nos ha estado hablando acerca de nuestra actitud, de nuestro carácter, de las características que como hijos de Dios debemos desarrollar, y la única manera de desarrollarlas y desarrollar una fe extrema y ser verdaderamente esos hombres y mujeres diferentes, que hagan la diferencia realmente, que iban a la altura de nuestro llamamiento, que estén conectados en la esfera de lo sobrenatural, solamente puede lograrse a través de una intimidad con Dios. Sin embargo, déjame decirte que esa intimidad con Dios no puede desarrollarse sin una búsqueda constante del rostro de Dios. Dios quiere que le busquemos, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Y quiere que le busquemos con todo nuestro corazón. Cuando yo busco a Dios con todo mi corazón, cuando tengo una intimidad con Él real, verdadera, no solamente puedo experimentar la paz en medio de la tormenta, sino que reflejo su carácter mientras pasa la tormenta. Soy bendición a otros mientras pasa la tormenta. Se transforma mi entorno mientras estoy en la tormenta. Lo más fácil en las tormentas es no salir de casa. Lo más fácil en las tormentas es resguardarnos, no salir, aislarnos, dejar nuestro lugar, poner excusas y pretextos. Un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios experimenta a Dios porque busca su rostro cada día. Yo quiero que sepan que la incredulidad interrumpe nuestra intimidad con Dios. Estamos hablando de intimidad con Dios. Y yo quisiera, antes de ir a la palabra en esta mañana, que me acompañasen a la carta a los Hebreos. ¿Ya estamos ahí? Hebreos capítulo 11. El salón de la fama de la fe. Y ahí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hay un versículo que hemos citado mucho
y posiblemente lo repitas constantemente en tu vida, en tu mente, y hayas oído muchas disertaciones o sermones acerca de este versículo. Voy a citarlo en esta mañana para que juntos nos adentremos y vayamos más profundo al corazón de Dios a través de este versículo que dice: pero sin fe. A ver, otra vez pero sin fe. Porque es necesario que el que, ¿qué? Fíjense qué tremendo, porque casi siempre decimos, sin fe es imposible agradar a Dios, sí. Pero dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que tú y yo cuando nos acercamos a Dios, cuando verdaderamente estemos buscando a Dios, creamos que verdaderamente Dios es quien dice ser. Yo puedo orar y vivir en una vida de incredulidad. ¿Cuándo manifiesto incredulidad? Con desesperanza. Cuando no tengo paz en medio de la tormenta. Cuando me frustro porque las cosas no salen en tiempo y forma. ¿Por qué digo que es incredulidad? Porque Dios ha prometido estar con nosotros, prosperarnos, fortalecernos y no darnos más de lo que no podamos soportar. Por eso es necesario que cuando tú y yo oramos y buscamos a Dios y pretendemos glorificar a Dios, creamos verdaderamente que Dios es quien dice ser, no solamente que Dios existe. Dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, todo aquel que busca a Dios no se va con las manos vacías, no regresa con las manos vacías. Aquel que busca a Dios y cree realmente que Dios es quien dice ser, siempre obtiene más de lo que pide y más de lo que busca. ¿O no dice la palabra? Al que pida, se le dará. Al que busque o busca, halla. Y al que llame. Pero esos tres verbos que mencionan los evangelios hablan de un presente continuo. El original de la escritura dice, pide y sigue pidiendo hasta que se te dé, busca y sigue buscando hasta que encuentres o halles, llama y sigue llamando hasta que se te abra. Habla de perseverancia. Tenemos que buscar a Dios en cada momento. Sin embargo, la incredulidad, nuestra incredulidad, cuando pongo a Dios un proyecto y trato de llevarlo en mis fuerzas, cuando le pido a Dios algo y trato de llevarlo en mis fuerzas, eso es incredulidad. Porque hermano, la credulidad o la fe se manifiesta a través de una vida de obediencia. Una vida en crecimiento constante, una vida en donde Dios es glorificado. Por eso dice la palabra, sin fe, sin obediencia, sin creer que Dios es quien dice ser, sin creer que Dios tiene el control de todas las cosas, no podemos agradar a Dios. A Dios no le agrada un cristiano derrotado. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Llama mi atención porque toda la oración del mundo no nos va a hacer nada de bien hasta que la mezclemos con fe. Tú puedes gritar, llorar, clamar, flagelarte, arrodillarte, pero si a esa oración no le añades fe, no va a pasar nada con tu oración, aun cuando salga de un corazón sincero. Aun cuando salga de un corazón que busca agradar a Dios. Si esa oración no va acompañada de obediencia y creer que realmente Dios es quien dice ser, pateando la desesperanza, pateando el quién sabe cómo me irá, pateando el si hubiera y si no salen las cosas. Todas las horas de oración,
todas nuestras peticiones, todas las veces que nosotros acudimos a Dios, no van a tener provecho en nuestra vida a menos que tú y yo anclemos nuestra vida en la fe en Jesús. Dice Santiago en el capítulo 1, versículos 6 y 7, pero pide con fe, no dudando. Pide con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar o a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, dice la palabra, que recibirá cosa alguna delante de Dios. La fe y la intimidad van de la mano, no pueden darse por separado. Si tú y yo pasamos 2 horas en la presencia de Dios sin creer que Dios va a obrar de acuerdo a su voluntad, entonces tú estás avergonzando a Dios. Porque estás orando a Dios con incredulidad. Vas a poner en las manos de Dios un problema que después de ponerlo vas a seguir cargando y va a determinar tu fe, tu actitud, tu tristeza o no. Y eso avergüenza a Dios. Porque no estamos orando a Dios creyendo que realmente Dios es quien dice ser y que ha prometido darnos la victoria y llenarnos de paz. Imagínate que aun cuando posiblemente tú y yo podamos sentirnos bien después de haber orado 2 horas, 3 horas, y podamos sentirnos más santos, que en realidad lo que estamos haciendo es perder nuestro tiempo, porque no estamos orando anclados en aquel que ha prometido darnos la victoria y guardar en completa paz nuestra vida en medio de la tormenta. Déjame decirte que el pueblo de Dios está lleno de creyentes que oran diariamente. Incluso se quebrantan y sollozan delante del Señor, pero nada sucede en sus vidas. Porque lo hacen sin intimidad con Dios, que desarrolla esa fe que mueve montañas. Por eso nuestras vidas muchas veces están bajo confusión. Y una vida de un cristiano que está confundido es una vida que avergüenza a Dios. ¿Cómo podemos ir a la presencia de Dios y pretender que nuestra vida esté llena de caos, de tristeza, de confusión? Qué tremendo que olvidemos lo que Dios promete en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Obviamente cuando pedimos conforme a su voluntad. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis, dice el Evangelio de Mateo. Muchas personas del pueblo de Dios vivimos como indigentes espirituales, porque algo sucedió que nos llevó a cuestionar con nuestra vida el poder de Dios. Algo que nos llevó a cuestionar en nuestra vida el amor de Dios, el perdón de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Si no creemos que Dios es quien dice ser, no va a haber respuesta humana ante esa confusión. Y Dios sabe el principio y el final de todas las cosas, y solamente cuando estemos en sintonía con Él, vamos a desarrollar esa fe que nos lleve a estar por encima de las circunstancias. Amén. Gloria a Dios. Hay que ser como Jeremías, que él siempre dispuso su corazón para buscar a Dios. Él propuso en su corazón buscar a Dios, y entonces palabra de Dios vino a él, dice Jeremías 30:21. Una y otra vez leemos del profeta Jeremías que la palabra del Señor vino a Jeremías. Cuando tú y yo buscamos a Dios, cuando estamos en intimidad con Dios, cuando desarrollamos esa fe provocada de esa intimidad, palabra de Dios viene sobre nosotros. Por eso no hay confusión en los hijos de Dios. Por eso podemos tener discernimiento cuando buscamos a Dios de todo corazón. La profecía que nos da Jeremías está llena de misericordia, de gracia, de gozo, de paz y bondad, como la palabra de Dios, como la presencia de Dios, como debiera ser nuestro estilo de vida reflejando a Dios. Pero hay una historia personal de cada una de esas palabras que Jeremías menciona en su profecía. Y esa historia incluye un quebrantamiento más allá de la capacidad humana. Dios tiene que quebrarnos
para que tengamos esa intimidad real y podamos desarrollar esa fe. Fíjense cómo clamaba Jeremías en el capítulo 4, versículo 19. Mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Porque sonido de trompeta has oído, alma mía, un pregón de guerra. Capítulo 9, versículo 1. Ay, si mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrimas para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías lloraba lágrimas santas. Déjame decirte, hermano, que ese profeta escuchaba la voz de Dios. En la intimidad con Dios, escuchaba a Dios y escuchaba el llanto de Dios por un pueblo rebelde, por un pueblo orgulloso, por un pueblo ególatra, por un pueblo que no lo buscaba. Por eso tuvo que mandar juicio sobre Israel. Y Jeremías pudo sentir el corazón herido de Dios y pudo sentir su llanto, porque Jeremías estaba en intimidad con Dios. Y cuando Jeremías escuchó eso, él compartió el duelo de Dios, el dolor de Dios, la pena que Dios tenía sobre su pueblo. Cuando tú y yo estamos en intimidad con Dios, compartimos el sentir de Dios. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir. Déjame decirte que yo creo que Dios tiene un corazón humano, y ese corazón humano se llama Jesucristo. Y en Jesucristo Dios sintió ese dolor y fue movido a misericordia. Y Cristo en ese corazón humano, en esa humanidad, en ese hacer empatía con el género humano, transmitió la esencia del Padre. Por eso somos tocados, particularmente a través de las tormentas de nuestra vida. Y tú y yo, que somos hombres y mujeres de Dios, somos privilegiados en compartir esos sentimientos de gozo, de paz, aún en medio de la tormenta. Pero déjame decirte que la fe sin intimidad no es fe. La vida cristiana sin intimidad no puede gestarse, no puede desarrollarse. Déjame decirte que yo siempre me quedo pensando por una pregunta que Jesús hace en el Evangelio de Lucas. Vamos a buscarla. Lucas 18:8. Amén. Lucas 18:8, en la parte final del versículo, el Señor Jesús hace una pregunta y dice, ¿hallará fe en la tierra? Qué tremenda pregunta. Os digo que pronto les hará justicia. Pronto va a venir Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una fe derivada por esa intimidad, esa fe que mueve montañas, esa fe que nos lleva a responder como hijos de Dios. ¿A qué se refería el Señor con esa pregunta? Mientras observo la iglesia de Jesucristo hoy en día, hermano y amigo que estás aquí, pienso que ninguna otra generación eclesial o espiritual, hablando del pueblo de Dios, ha estado tan centrada en la fe como la nuestra. Permítanme explicarles. Todo el mundo parece estar hablando de fe. Abundan los sermones sobre fe, clases y conferencias de fe, talleres de fe, libros de fe. Se reúnen, valga el pleonasmo, en las reuniones para ser levantados y entusiasmados con un mensaje de fe. Existen predicadores de fe, maestros de fe, movimientos de fe, hasta iglesias de fe. No obstante, y tristemente, lo que la mayoría de las personas consideran como fe, no es fe en absoluto. Y Dios rechaza mucho de lo que es llamado y practicado como fe. Simplemente no lo acepta. ¿Por qué? Dice la palabra que sin fe, o sea, si la fe que piensas que tienes no es fe, pues sin fe
es imposible agradar a Dios. Y Él no lo acepta porque es una fe corrupta, es una fe diluida. En la actualidad muchos predicadores humanizan el tópico de fe. Y muchos describen la fe como si solo existiera para ganancia personal. Todo lo que pidas en oración creyendo lo recibirás. Y pedimos cosas. Pedimos objetos. Pedimos situaciones emocionales. Pedimos circunstancias que tienen que ver con mis deseos, con mis percepciones. Yo he escuchado a algunos predicadores decir, es que la fe no es acerca de pedirle a Dios lo que necesitas, es acerca de pedirle a Dios lo que sueñas. Si lo puedes soñar, lo puedes tener. Y eso en esencia es sí, pero no. Porque Dios te va a dar cuando pidas conforme a su voluntad y para beneficio de muchos, no de ti solo. Aparte, lo que tú tienes que pedirle a Dios no son cosas ni circunstancias, sino que Dios te muestre sus caminos, que su presencia vaya contigo y que te pueda mostrar su gloria. Y que todo lo que tú hagas, sin importar el trabajo, sin importar la circunstancia, glorifique su nombre. La fe que estos hombres predican está atada a la tierra, está atada a un bien material, está atada a un bien social, está atada a un bien emocional. Y sí, anima a los creyentes a orar: Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, dame, Señor, quiero, Señor, líbrame. Todo gira en torno a mí. No consideramos, los que oramos así, las necesidades de un mundo perdido. Y esa clase de fe no es la que Dios está deseando de nosotros. No puede haber ganancias sin santidad, hermano. No puede haber una fe genuina sin intimidad con Dios, porque entonces significaría que nuestra concentración diaria sería buscar cada oportunidad para una ganancia propia, para que Dios responda a mis peticiones y haga mi voluntad como yo quiero. Y eso simplemente no es el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas para aquel que está perdido. Es un mensaje de esperanza contra desesperanza. Es un mensaje que nos lleva a vivir sobre las circunstancias y que cambia totalmente la manera de pensar del género humano. No se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de mis tiempos, se trata del tiempo de Dios. No se trata de mi forma, se trata de la forma de Dios. Por eso hay una pregunta tremenda en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe genuina, fe real en la tierra? ¿Sabías que muchos nos acercamos a Dios buscando al Dios de la aspirina? El Dios de la aspirina es aquel que se busca cuando hay una necesidad, cuando hay un dolor. Nos tomamos la aspirina, se nos pasa el dolor, gracias Dios, y ahí nos vemos. Dios tampoco es el Dios superhéroe que va a acabar con todos los malos que están a mi alrededor. Dios no es un placebo, Dios es un estilo de vida. Nuestro enfoque, mi enfoque particular acerca de la fe, hermano, en esta mañana, no es hablar acerca de la prosperidad, ni es hablar tampoco acerca de la ganancia personal o de cómo Dios bendice nuestros sueños y nuestros caprichos, aunque Él puede hacerlo por su divina voluntad. Es acerca de aquellos que verdaderamente buscan amar a Jesús. Es aquellos que verdaderamente quieren vivir por fe en una forma que le agrada a Él y solo a Él. Toda la fe verdadera nace de la intimidad con Dios. Si tú no tienes intimidad con Dios, discúlpame. Lo que tú piensas que tienes de fe, no es fe y no agrada a Dios. Si tu fe no sale de esa intimidad, no es fe a su vista, no es espiritualidad a su vista.
Hebreos 11, y por eso lo cité en el Salón de la Fama de la Fe, hay un patrón bíblico. Y ese patrón bíblico es de intimidad. Fíjense, mientras leemos, o si pudiéramos enlistar todas las personas que Hebreos 11 menciona como ejemplos de fe, encontramos un denominador común en las vidas de esas personas. Cada uno tenía una característica particular que denotaba o denota la clase de fe que Dios ama. Y su fe nació de una intimidad profunda con Dios. Esa fe nació de que Dios mostró sus caminos y ellos siguieron sus caminos, que no se movían si no era la presencia de Dios la que los guiaba, y que en todo lo que hacían buscaban glorificar a Dios. Es imposible tener una fe que agrada a Dios sin compartir intimidad con Dios. Yo estoy hablando, hermanos, de una cercanía al Señor que sale de añorarlo, de anhelarlo, de que Él sea el todo para nosotros, de que no haya un instante en nuestra vida, una palabra que salga de nuestra boca, una intención que salga de nuestro corazón sin tomar en cuenta a Dios. Estoy hablando de un vínculo personal, estoy hablando de una comunión real en donde somos miembros los unos de los otros con Él y Él con nosotros. Y cuando deseamos al Señor más que cualquier otra cosa en esta vida, más que una meta, más que un logro, más que una profesión, más que una cantidad de dinero en el banco, cuando anhelamos a Dios más que todas las cosas en la vida. Y yo quisiera citar solamente 4 ejemplos de fe, 4 ejemplos de siervos que caminaron cerca de Dios. Y cómo menciona Hebreos sus características. ¿Por qué los reconocieron? Hablando de que sin esa fe real y verdadera que se determina de una intimidad con Dios, no podemos agradar a Dios, aunque nos volquemos en el diario vivir en hacer cosas para Dios. Al primero que voy a referirme es a Abel. En Hebreos 11:4, hermano. Y dame un minuto porque como que el aire volteó mi Biblia aquí. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Déjame decirte algo acerca de Abel. Muchos de nosotros vemos simplemente la historia de Caín y Abel y decimos, es que Dios es injusto porque pues Caín también le llevó ofrenda. ¿Por qué quiso más la de Caín que la de Abel? Déjame explicarte algo que perdemos de vista. Abel tuvo que construir un altar a Dios. Él construyó un lugar en donde hacía sus sacrificios. Él no ofrecía, de acuerdo a Génesis, tan solo corderos sin mancha para el sacrificio, sino que él ofrecía también la grosura de esos carneros. Déjame explicarte algo. Vamos a Génesis 4:4. Amén. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Muchos estaríamos ahí. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué se ensañó Caín? Porque tuvo envidia. ¿Pero tenía la misma oportunidad Caín que Abel? Pero Abel quiso presentar a Dios no solamente lo mejor de sus carneros o corderos, sino también la grosura. Déjame decirte que cuando hay una intimidad con Dios, tú le llevas lo mejor a Dios. No le das lo que te sobra, le das lo mejor. Lo mejor de tu tiempo,
lo mejor de tus talentos, lo mejor de tus finanzas, porque reconoces que es Dios. ¿Qué significa la grosura aquí? Vamos a ver qué dice Levítico. Levítico en el capítulo 3. Amén. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Eso que les gusta mucho a ustedes, a mí no me gusta la grasa. Bueno, eso es la grosura. Lo que cubre las entrañas, que así muerdes la carne y se te chorrea aquí, ok. Dice la palabra de Dios en Levítico que esa grosura, que era un mandato de Dios ofrecerla, era una ofrenda presentada por fuego de aroma grato a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 16. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se queme en olor grato a Jehová. Toda la grosura es. Gloria a Dios por los que estamos gorditos, ¿no? Todos los gorditos somos de Jehová. Amén. Dice la palabra. Toda la grosura le pertenece al Señor. En resumen, esa grosura que es quemada en el altar es sacrificio agradable a Dios y le pertenece a Dios. La grosura era la parte del sacrificio que hacía ascender ese aroma dulce. Esa parte del animal se encendía rápidamente, no tardaba en prender y era consumido trayendo un aroma agradable. Ahora déjame decirte algo. El Señor dijo acerca de la grosura en el versículo 17. Este será un estatuto perpetuo. Será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego en aroma grato y le pertenece a Dios. Ahora, Abel permitió que el sacrificio y la grosura fueran consumidos en el altar que él construyó. Eso significa que mientras se consumía la grosura, él estaba ahí presente adorando a Dios. Él en el altar colocó todas las cosas, le prendió fuego a la grosura y adoró, esperó, estuvo en intimidad con Dios mientras la grosura se consumía. Él esperó en la presencia de Dios hasta que su sacrificio subió al cielo. Por esa razón aparece en la lista del Salón de la Fama de la Fe. Él es el tipo de siervo que estaba en comunión con el Señor, ofreciéndole a Dios lo mejor que él tenía y esperando estar en su presencia, estando en comunión con Dios. Ahora fíjate, Hebreos dice que el ejemplo de Abel vive hoy como testimonio de una fe viva y verdadera. Dice la palabra, estando muerto, habla todavía. ¿Cómo obtuvo Abel tal fe? Pensemos un poco. Piensa quizás en las asombrosas conversaciones que escuchaba de Adán y Eva, de cómo ellos caminaban con Dios. ¿Qué escuchan tus hijos? Cuando tú conversas, ¿qué escuchan tus hijos? ¿Gritos y sombrerazos que murmuras y criticas a todo mundo? Órale, me estás metiendo el pie aquí. ¿Qué escuchan tus hijos? Abel seguramente escuchaba las conversaciones de cómo Adán añoraba, cómo Eva añoraba ese tiempo en donde vivían en la presencia de Dios, en el jardín del Edén con el Señor. Sin duda ellos mencionaron sus tiempos de comunión maravillosa con Dios, caminando y hablando con Él durante el atardecer. Déjame decirte algo, tú formas a tus hijos. A veces tú eres bendición o maldición, porque mira, déjame ponerte algo hipotético. Yo sé que no sucede, pero déjame ponerte algo hipotético. Imagínate que tus hijos te escuchan hablar de hermanos de la iglesia.
o te escuchan hablar del pastor de la iglesia. Y luego tienen una bronca tus hijos y tú los mandas con el pastor de la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo van a ver tus hijos al pastor de la iglesia, a los hermanos de la iglesia? Oye, pues si escuché que mi papá decía esto. Abel escuchaba posiblemente las conversaciones de Dios, que de Dios hacían sus papás. Y mientras él pensó, él escuchaba, posiblemente él haya pensado, qué maravilloso debió haber sido esa comunión. Yo quiero tener esa comunión. Yo quiero buscar a ese Dios. ¿Sabes que tus hijos no van a buscar a Dios si no te escuchan a ti hablar maravillas de Dios? Si no te escuchan hablar de esa paz en medio de la tormenta y solamente te escuchan hablar de que te quejas de la vida, te quejas de la crisis, te quejas del gobierno, te quejas. ¿Cómo? Una fe viene de la intimidad con Dios. Abel no quería repetir la historia de sus padres. No se podía conformar con una mera tradición pasada. Él necesitaba el toque de Dios. Podría ser que Abel se dijera a sí mismo, yo no quiero escuchar acerca de las experiencias pasadas con Dios. Yo quiero conocerlo. Job decía, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no quiero que me hablen acerca de Dios, yo quiero conocer a Dios. Quiero sentir la presencia de Dios. Quiero una relación con Él, quiero tener comunión con Él. Esa es la misma clase de grosura, hermano, de deseo, de anhelo que debemos ofrecerle a Dios hoy. Darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo. Ir al altar, derramar nuestra ofrenda y esperar el tiempo en donde se manifieste su presencia en nuestra vida, permitiéndole que consuma nuestras ofrendas de adoración y compañerismo íntimo. Ahora déjame decirte algo, vamos a comparar la ofrenda de Abel con la de Caín. Caín, ¿qué le llevó a Dios? Pero las verduras no se queman. Caín no tenía que esperar un tiempo para que subiera la ofrenda a Dios ni la presencia de Dios se manifestara. Él no tuvo tiempo de adoración. Él sí llevó su ofrenda. Y Dios le dijo, gracias por tu ofrenda. Pero me agradó más la de Abel porque pasó tiempo conmigo. ¿Sí me explico? Dios no rechazó a Caín. Me caes mal, Caín, me prefiero a tu. No. Fue la actitud y la intención de la búsqueda de Dios. Caín le llevó fruta al Señor. Una ofrenda que no requería altar, que no requería sacrificio, que no requería grosura, que no requería aceite, que no requería nada para ser consumido. Como resultado no hubo un aroma grato que subiera al cielo y honrara a Dios. Lo que tú traes al altar, si no implica ese sacrificio de ti mismo, esa ofrenda de ti mismo, ese aceite representado de la comunión con Dios y de la unción del Espíritu Santo, no agrada a Dios. Dios quiere que pasemos tiempo con Él. En otras palabras, Caín no tuvo intimidad con Dios. No hubo ningún intercambio personal entre Caín y el Señor. Caín llevó un sacrificio que no requería que él se quedara en la presencia de Dios, buscando su compañerismo, buscando su amor. Por esa razón, la palabra de Dios dice que la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín. Y repito, no nos equivoquemos, Dios honró el sacrificio que Caín le llevó. Pero el Señor mira el corazón. Y Dios, al ver el corazón de Caín, sabía que Caín no añoraba estar en la presencia de Dios. Abel sí. Dios ve nuestro corazón. Y Él sabe si añoramos verdaderamente estar en la presencia de Dios. Hermano, no son las cosas que hacemos. Dios, a mí me queda claro que nos ha dado enormes dones, enormes talentos, enormes habilidades y capacidades, pero sin intimidad con Dios eso es basura. Eso no le agrada a Dios. Caín representa a muchos cristianos en la actualidad
Creyentes que van a la iglesia cada semana, adoran a Dios, piden a Dios que los bendiga y los prospere, pero realmente no tenemos deseos de intimidad con Dios. Queremos la bendición, queremos la protección, queremos la dádiva, pero en el diario vivir seguimos nosotros gobernando nuestra vida, sin ese anhelo de añoranza, de cercanía, de comunión. Simplemente no tenemos deseos de quedarnos en su presencia. Vivimos vidas muy aceleradas, haciendo muchas cosas, aún para el Señor. Pero eso no indica que estemos añorando su presencia. El siervo íntimo, el siervo fiel, busca siempre el toque de Dios en su vida. Como Abel, no se conforma con menos. Dios busca siervos que estén determinados a darle al Señor todo el tiempo que Él requiera de Él, toda la vida que Él requiera de Él. Abel ansió escuchar su voz suave y que le siguiera hablando. Dios quiere que tú y yo estemos en la presencia de Dios y ansiemos escuchar su voz suave y que Él nos siga hablando y que nos quedemos en esa presencia hasta que Él nos diga que está satisfecho por el tiempo que pasamos con Él, porque no se trata de mí. El segundo personaje al que voy a referirme, y lo mencioné en el instituto, es Enoc. Enoc también disfrutó de un compañerismo cercano con Dios. Es más, su comunión con Dios fue tan íntima que el Señor lo trasladó a la gloria mucho antes de que su vida hubiera terminado. Fíjense lo que dice de Enoc, Hebreos 11:5. Déjenme encontrar Hebreos. Voy a tener aquí después una, ¿cómo se llaman esas cosas cuadradas? ¿Un iPad? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio ¿de qué? ¿Por qué Dios escogió raptarse a Enoc, trasladar a Enoc? Fue a causa de su fe. Una fe provocada por esa intimidad que agradó a Dios. Además, fíjense la frase del cierre de lo que dice Hebreos. La fe de Enoc agradó a Dios. Aquí la raíz para o la raíz griega para esa palabra significa estar plenamente unidos. Agradar es estar completamente unidos, ser uno, estar en agrado, en cohesión. Y Enoc tuvo la comunión más cercana posible con el Señor que cualquier ser humano pudo disfrutar. Y ese compañerismo íntimo era agradable a Dios. Déjame decirte que la Biblia menciona que Enoc comenzó a caminar con Dios después que engendró a su hijo. ¿Quién fue hijo de Enoc? Es el hombre que vivió más tiempo, Matusalén. Enoc tenía 65 años en ese tiempo. Y a partir del nacimiento de Matusalén, pasó los próximos 300 años de su vida, estaba chavo Enoc, compartiendo con Dios. Y Hebreos aclara que Enoc estaba tan en contacto con el Padre, tan cerca durante muchas horas de comunión, que Dios decidió llevárselo a casa con él. Hagan de cuenta que Dios le dijo a Enoc, ¿sabes qué? Ya no puedo convivir más contigo en la carne, pero quiero aumentar mi intimidad contigo, así que quiero que estés conmigo. Quiero que pasemos más tiempo juntos, pero ya en la carne ya saturamos todo lo que podíamos hacer. Ahora quiero que estés conmigo.
y Dios lo tomó y se lo llevó a su gloria. Déjame decirte algo. Ay, Enoc nunca hizo un milagro. Nunca desarrolló una teología profunda. Enoc nunca hizo grandes obras dignas de ser mencionadas en las Escrituras. Nunca predicó nada. Lo único que se dice de Enoc, la simple descripción de la vida de este hombre fiel fue: Enoc caminó con Dios. No necesitas hacer nada sobrehumano que llame la atención, que todo mundo lo vea, que todo México se entere. Solo necesitas caminar con Dios para desarrollar esa fe que agrada a Dios. Tuvo comunión íntima con el Padre y su vida es otro testimonio de lo que significa caminar verdaderamente en fe, verdaderamente en intimidad. Vamos al tercer hombre. Ya tenemos tiempo, gracias a Dios. Me refiero a Noé. Hebreos dice en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, fíjense, ¿quién advirtió a Noé? ¿Qué tenía Noé que no tenían los demás? Una fe desarrollada en intimidad con Dios. Pasaba tanto tiempo con Dios que Dios le reveló a Noé lo que iba a pasar y le dijo: mira, esto va a pasar y yo quiero que tú y tu familia se salven. No te voy a enviar yo un barco, lo vas a hacer tú, pero vas a seguir mis instrucciones. Porque a veces pensamos que Dios nos manda, Dios nos da todas las herramientas para que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Por la fe Noé advertido, fíjense, sobre cosas que aún no se veían. ¿Por qué no se veían? ¿De qué advirtió Dios a Noé? ¿Cómo? ¿Sabían que hasta ese momento la humanidad no sabía lo que era la lluvia? ¿Sabían que hasta ese momento el riego Dios lo hacía con un vapor que salía de la tierra hacia arriba? Que no caía agua de arriba para abajo. Y la intimidad que Noé tuvo con Dios llevó a Noé a estar listo para cosas que no se veían, cosas que todavía no se conocían en la humanidad. Y él, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Él se lamentó por lo que iba. No se lamentó en mal sentido, se dolió por lo que iba a pasarle al mundo, pero siguió la instrucción de Dios. Nuestro dolor, nuestra tristeza por los que amamos no deben menguar la voluntad de Dios. Y déjame decirte algo, por esa fe llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe desarrollada por una intimidad genuina con Dios. Mientras leemos la historia de Noé en Génesis, vemos en el versículo 8 del capítulo 6, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. El versículo 9 dice, Noé andaba con Dios. Claramente Noé conocía la voz de Dios. Hay voces que vienen a nuestra mente y a veces no sabemos quién nos habla. O a veces nos hablan nuestras necesidades, a veces nos hablan nuestras relaciones, a veces nos hablan nuestro temperamento, a veces nos habla Dios, pero solamente estando en íntima comunión con Dios podemos discernir la voz de Dios. Podemos ver a lo largo
del capítulo 6, 7 y 8 de Génesis, que no lo vamos a ver, en varios versículos que una y otra vez dice la palabra, entonces Dios dijo a Noé. Qué temerario es que tú y yo hagamos algo que Dios no haya dicho. Qué temerario es no saber discernir y escuchar la voz de Dios. Trata de imaginarte, hermano, todo el tiempo que Noé había pasado a solas con Dios. Después de todo, él tenía que recibir instrucciones detalladas del Señor acerca de cómo construir el arca. Sin embargo, la intimidad de Noé con Dios fue más allá de las instrucciones del arca. Porque la palabra de Dios dice que el Señor compartió su corazón con Noé. Dios compartió su corazón con Noé, mostrándole su duelo por la maldad y el endurecimiento de los corazones humanos. Y Dios le reveló a Noé sus planes para el futuro de la humanidad. Caminó íntimamente con Dios. Llevamos 3. ¿Quiénes son? Abel, Enoc, Noé. Voy a referirme a Abraham. Déjenme decirles que Abraham también compartió, y lo sabemos, un compañerismo íntimo con Dios. De hecho, en Isaías 41:8, dice la palabra, cómo consideraba Dios a Abraham. Y él decía, Abraham, mi amigo. Abraham se constituía delante de Dios, o Dios se refería de él mismo como su amigo. Creyó Abraham a Dios y fue llamado amigo de Dios, dice Santiago 2:23. Qué increíble ser llamado amigo de Dios. Y sí, nosotros podemos citar el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y decir, es que, pastor, Dios ya no nos llama siervos, nos llama amigos. Sí, a los que tienen una fe desarrollada por la intimidad con Dios. Un amigo es una señal de gran intimidad. El pueblo de Israel le llamaba amigo a aquel que era su otra mitad. Aquel que en las buenas y en las malas estaba en la brecha. Y Dios le llamó a Abraham amigo de Dios. Amén de que Abraham mintió. Y bueno, ¿qué tantas cosas hizo Abraham? Hermano, el resultado de la intimidad con Dios no es solo un afecto cercano por el Señor, sino es una creciente separación del mundo. Mientras más intimidad tenemos con Dios, sí, más cercanos estamos a Dios, más desarrollamos nuestra fe, pero más hacemos morir lo terrenal en nuestra vida, más hacemos morir la carne en nuestra vida, más dejamos de reaccionar como el mundo y accionar como Dios. Mientras más cerca estamos de Cristo, más grande es nuestro deseo de vivir totalmente en su presencia, más grande es nuestro deseo de comenzar a ver más claramente que Jesús es nuestro único y verdadero fundamento. No tenemos un pie aquí y otro allá. Nuestras prioridades están bien definidas. La Biblia nos dice que Abraham era amigo de Dios. Pero fíjense lo que dice de él Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que su lugar no era el mundo. Muchos de nosotros pasamos la vida pensando y atesorando cosas porque pensamos que vamos a vivir aquí por la eternidad. Y todo aquí se va a corromper. Pero Abraham, y déjame decirte algo, Abraham era rico, Dios lo bendijo, tenía siervos y tenía ganado. Él era un hombre muy ocupado. Pero entre sus ocupaciones, él le daba la prioridad a Dios. Cuando yo digo que más lejos estaba del mundo, no estoy hablando de nuestra responsabilidad, no estoy hablando de las esferas de nuestro desenvolvimiento,
No estoy hablando de lo que podemos hacer aquí para beneficiar y ser testimonio del mundo. Pero estoy hablando que eso no era prioridad. Para Abraham nada en esta vida era permanente. Podía tener muchas cosas, pero nada era permanente. Nada le importaba tanto como ese lugar, esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Aquí somos peregrinos y extranjeros, somos ciudadanos del reino. El mundo y la tierra no es un lugar para echar raíces. Y Abraham no era un místico, no era un ascético con aires de santidad y vivía en neblina espiritual. Ese hombre vivió una vida sencilla. Él estaba involucrado en los asuntos del mundo, estaba sujeto a sus autoridades. Él tenía siervos, repito, tenía ganado. Era el dueño de miles de cabezas. Tenía suficientes sirvientes como para formar una pequeña milicia. Pero para él no era lo más importante. Todo eso no turbaba su prioridad. Él tenía ovejas y chivos. Pero a pesar de sus muchos asuntos de negocios y responsabilidades, él tenía tiempo para intimar con Dios y caminar bien cerca de Él. Porque por más cosas que tenía, lo que le daba plenitud era estar en la presencia de Dios. Nada lo distraía de anhelar esa presencia y esa ciudad celestial. La palabra hebrea para esa casa con el Padre, cuando vemos en la Escritura, esa ciudad celestial es pater. Y habla de una raíz, esa palabra que significa padre. La casa celestial o la ciudad celestial que Abraham buscaba era literalmente estar con su Padre, en la presencia de su Dios. Significa que el movernos a esa ciudad celestial no solamente es llegar al cielo algún día en el futuro, es experimentar diariamente la presencia de Dios hoy mismo, en este instante, estar con nuestro Padre. Esa ciudad celestial habla de una posición que yo debo tener cada día de nuestra vida. Déjame decirte que Hebreos nos dice que estos 4 hombres que acabo de mencionar murieron en fe. En lo que hablaban, en sus actitudes, en lo que caminaban, en lo que pensaban, en lo que hacían. Cada hombre estaba separado del espíritu del tiempo en que vivían. Cada uno estaba buscando esa posición con su Padre, y nada de este mundo podía detenerlos de seguir adelante, buscando el ser más profundos en su relación con Dios. Estos hombres estaban diciendo: yo estoy buscando un lugar más cercano a mi Padre, y ese lugar está más allá de lo que este mundo ofrece. Y hermano, podríamos seguir toda la mañana hablando de muchos otros quienes su vida y su caminar fue agradar a Dios. Y dice la palabra: por fe estos siervos obraron grandes milagros e hicieron muchas cosas. Taparon bocas de leones, abrieron cielos, etcétera, etcétera. Pero mientras examinamos la vida de cada uno de ellos, vemos que todos compartieron el mismo denominador común, o el común denominador. Ellos caminaron en intimidad con Dios. No es malo que tú quieras cosas, no es malo que tú quieras prosperar, no es malo que quieras paz en tu vida, no es malo que quieras mejorar tu calidad de vida. Lo malo es que quieras hacerlo sin darle a Dios el lugar que le corresponda. Dios quiere que llegues a la profundidad de su corazón, porque sin intimidad, tu fe no es una verdadera fe a los ojos de Dios. Quiero terminar relatándote brevemente lo que Marcos cita en el capítulo 4. Y él relata una historia de Jesús y sus discípulos que iban en un barco y estaban siendo sacudidos por una tormenta en el mar. Y al entrar en la escena, vemos que Cristo calma las olas con una sola orden:
vuelve a sus discípulos y les pregunta algo muy interesante en Marcos 4:40. Ayúdame a buscarlo, por favor. Marcos 4:40. ¿Qué les dijo? ¿Cómo no tenéis fe? Quizás pienses, hermano, que esto suena muy severo, porque es humano tener temor, ¿no? Es humano tener temor cuando no tenemos control de las cosas que nos rodean, particularmente en una tormenta como esa. Pero Jesús no los reprende por tener miedo. Él les está diciendo, oigan, después de todo ese tiempo que han estado conmigo, ¿aún no saben quién soy? Ten temor, pero sabe que yo puedo calmar la tormenta. Todo el tiempo que has estado conmigo y has visto los milagros que he hecho y todavía dejas que tus emociones te controlen. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Jesús les estaba diciendo, ¿cómo es posible que caminen conmigo por tanto tiempo y que no me conozcan íntimamente? Los discípulos estaban pasmados por el extraordinario milagro que Jesús acababa de hacer. Las Escrituras dicen en el versículo 41, estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Cómo? Pues no se supone que sabían quién era. Tú y yo necesitamos no solamente hablar de Dios, necesitamos conocer a Dios. ¿Puedes imaginártelo? Los mismos discípulos de Jesús no conocían a Jesús. Y puede ser que tú y yo no conozcamos a Jesús, aun cuando le hayamos recibido como Señor y Salvador. Porque hay temores, dudas, circunstancias que todavía confunden nuestra mente, atormentan nuestra vida y nos llevan a la zozobra en el diario vivir. El Señor Jesús había hecho milagros, había alimentado a una multitud hambrienta, multiplicando peces y panes. Pero realmente aún eran extraños sus discípulos acerca de quién realmente era Jesús. Y trágicamente, hermano, lo mismo es cierto hoy. Multitudes de creyentes estamos viajando en el barco con Jesús. Posiblemente muchos de nosotros hayamos ministrado a su lado y hemos compartido a personas, a multitudes, su nombre, pero realmente no conocemos a nuestro Maestro, porque no hemos desarrollado un tiempo de intimidad con Él. Nunca nos hemos sentado cuidadosamente y calladamente en su presencia, abriendo nuestro corazón, esperando y escuchando para comprender lo que Él quiere decirnos. En otra ocasión los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Déjame decirte algo, hermano. El Señor Jesús no va a aumentar tu fe. De hecho, podemos ver lo que Él les contestó, que no lo vamos a ver ahorita. No le pidas a Dios que aumente tu fe. Aumenta tú tu intimidad con Dios. Y tu fe aumentará. Y llegarás al corazón de Dios. Y verás cosas que no has visto jamás. Y serás usado como jamás ha sido usado. Es mi oración y mi deseo que como iglesia podamos buscar a Dios íntimamente y podamos tener esa fe que guarde nuestras vidas en ese registro
de hombres y mujeres que hicieron la diferencia, no por lo que hacían, sino porque reflejaban a Jesucristo en una intimidad real y verdadera con Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar.